La inteligencia artificial propone, ¿no? Métodos estadísticos novedosos sobre los tradicionales que hay, que los tradicionales han sido pues ineficaces. Y bueno, hoy por hoy pues todo esto se va mejorando y mejorando, ¿no? Es decir, va aprendiendo. Eh, pero sea cual sea, esta inteligencia depende de esos modelos matemáticos, la capacidad de procesamiento, las máquinas que se puede hacer, ¿sí? Y en particular el entrenamiento que se hablaba, ¿no? Entonces, esto nos lleva a una pregunta, y aquí va la pregunta para Juan Carlos, que cómo la tecnología que divulgamos en estas series de programas, en estos en vivos, ¿sí? Cómo sobrepasa la inteligencia artificial, cómo esta tecnología, esta nueva ciencia sobrepasa eso, ¿no? Y, y Bueno, cómo podemos decirlo, ¿no? bueno, aquí hay, hay muchas cosas que decir y, y hay muchas cosas en que profundizar antes de llegar a esa respuesta, ¿verdad? ¿Por qué? Yo les decía anteriormente que los seres humanos tienen que guiarse, orientarse por lo que ya está demostrado, por la información que pueden ofrecer las leyes, propiedades y principios, espacio-tiempo, por la información que puede ofrecer la propia naturaleza, y no por el criterio erróneo, falso, especulativo de los seres humanos. Sin embargo, hay manifestaciones que reflejan ese absolutismo que se necesita buscar para el desarrollo evolutivo de los seres humanos. Por ejemplo, usted agarra un tornillo con una tuerca y si ese tornillo se ajusta a esa tuerca, pues fácilmente eh, esa tuerca eh, puede cumplir su función dentro de ese tornillo y puede ajustar perfectamente ese tornillo, esa tuerca eh, a la plataforma donde esté ubicada ese tornillo y y esa tuerca. Eso se llama verdad absoluta. Ahí no existe eh, dudas, ahí no existe especulación. En un simple tornillo y tuerca. No hay duda, no hay especulación. Tampoco lo hay, por ejemplo, en los electrones que se manifiestan en un cable eléctrico. En el cable, el bombillo y el interruptor. Yo enciendo el interruptor, hay electricidad, hay encendido del bombillo. No hay electricidad, el bombillo no enciende. Eso se llama una manifestación absoluta. Ahí no hay duda, ahí no hay especulación, ahí no hay filosofías, ahí no hay una diversidad de criterios. Sencillamente hay un principio basado en leyes, propiedades y principios espacio-tiempo. Hay una condición científica que se está dando. Cable, electrones, bombillo, encendido. Punto. Y esta tecnología digital, como ustedes quieran llamarle, informática, tiene mucho de eso, tiene mucho de eso, tiene mucho de tornillo y tuerca. A ver, ¿de dónde salió el descubrimiento del ADN cuántico? ¿De dónde salió el descubrimiento del programa de la creación? Bueno, no sé si en nuestro primer programa de descubrimiento se habla sobre eso, ahora no recuerdo. Pero en mi canal de YouTube
Juan Carlos Pérez Velázquez, dentro de los videos básicos, el ADN cuántico parte uno, parte 2, parte 3, parte 4, en el video específico ADN cuántico parte uno, ahí se habla sobre de dónde surgió este descubrimiento. Y si se lo voy a resumir, surgió del sistema matemático binario, salió de lo que está escondido detrás de los dígitos 0 y 1. Hoy se ha desarrollado enormemente la tecnología digital, es parte de todo el desarrollo científico de avanzada que tiene la humanidad, y todo parte de una plataforma de sustentación representada por dos dígitos, 0 y 1, donde cada dígito representa un estado diferente. Y ahí tenemos algo concreto, 0 y 1, apagado o encendido. Así de sencillo, sin especulación, sin una diversidad de religiones, sin una diversidad de filosofía, solamente es sencillo, saturado o insaturado, abierto o cerrado, encendido o apagado. Y de esa sencillez, detrás de esa sencillez está o estaba escondido el programa de la creación, el algoritmo de la creación, lo que hoy se llama el ADN cuántico. Y como, y como estos dos estados fueron la semilla que inició el descubrimiento del ADN cuántico, el programa de la creación, entonces es que se orienta mi respeto, mi admiración y mi entrega a este mundo digital. ¿Cuántos programadores hay en el mundo? ¿Cuántos especialistas en el mundo digital existe? Y sin embargo, nadie jamás pudo haber imaginado que detrás del soporte, de la semilla que permitió el desarrollo digital que hoy conocemos, se esconde o se escondía el programa de la creación. Entonces, valía la pena hacer un seguimiento de este desarrollo digital. Y, y Luis hablaba de errores. Bueno, la pregunta sería, ¿pero quién comete el error? ¿La máquina, el software, el programa o el ser humano? ¿Por qué? Porque es tan absoluta, la tecnología digital es tan absoluta, pero tan absoluta, que es una representación máxima del programa de la creación. Si usted tiene un software con un botón y cuando usted da clic en el botón, pincha el botón, presiona el botón, sale un muñequito cantando una determinada canción, usted siempre que toque, presione el botoncito, saldrá el mismo muñequito si está programado así con la misma canción. Y eso se llama verdad absoluta. Impresionante, impresionante. ¿Es la máquina la que se equivoca o es quien programa la máquina? Y eso es interesante. Pero vamos a mantener un poquitico eso ahí, porque vale la pena dentro de esta tecnología que esta tecnología, como yo decía, va muy, eh, compatibiliza mucho con el programa de la creación. Claro, el mundo no lo sabe, pero compatibiliza mucho
es una réplica eh, exacta de leyes, propiedades y principios espacio-tiempo. Entonces, vamos a detenernos un poquito ahí, ¿verdad? ¿Para qué? Para darnos cuenta cómo los seres humanos intoxican todo, destruyen todo, cómo los seres humanos de hoy, ante algo tan brillante como la tecnología digital, también son capaces de no reconocer su valor o intoxicar, involucionar el valor que tiene. Yo, para estudiar la tecnología digital, me basé en, o me orienté hacia cuatro blancos o plataformas. La primera de ellas, hacia la programación. Y bueno, autodidactamente, hace más de 15 años, vengo estudiando una serie de lenguajes de programación. Por ejemplo, para mencionar algo, estamos hablando de la programación que se puede hacer a través de un blog de notas. Sí, con un blog de notas se puede hacer un programa. Eso se llama archivos BAT o archivos CMD. Pero también hay otros lenguajes de programación, ¿verdad? Como tenemos, por ejemplo, a Python, a Java, programación C, programación C++, programación C#, en Visual Basic.net. También en la segunda plataforma en que incursioné son los gestores de bases de datos y los gestores de bases de datos. Ah, perdón, aquí me faltó aquí como lenguaje a Gotin. Pero bueno, gestores de base de datos, tenemos Access, tenemos SQL Server, Oracle, MySQL, por ejemplo. Tenemos modelos UML que nos sirven para organizar y estructurar lo que vamos a programar. Tenemos Oracle, tenemos programación en Excel, tenemos herramientas Power, por ejemplo, donde se pueden hacer programaciones ahí. Tenemos también plataformas geográficas como Mapinfo, donde se pueden hacer programaciones con objetivos geográficos. Y para variar, después voy a decir por qué, tenemos diferentes plataformas de desarrollo donde corren todos estos programas. Y para mencionar, tenemos Sublime Text, Visual Studio, Eclipse, de Android Studio, entre otras muchas más. Y en la otra plataforma de estudio están, bueno, la administración de servidores y como último, las redes. Estas cuatro plataformas mm, me ha dado una idea bien profunda de cómo se manifiesta, ¿verdad?, la tecnología digital. Ahora, qué curioso esto, qué curioso esto. Algo tan absoluto, tan sofisticado,
algo que se, que se asemeja tanto a los objetivos de la creación, buscando una verdad absoluta, una manifestación absoluta de una única verdad. La pregunta sería, ¿por qué tantos lenguajes de programación? Cuando usted analiza las deficiencias, porque sí, cada uno de esos programas fue creado para cubrir un objetivo de creación. Es decir, cada programa fue creado por alguien porque respondía a determinado objetivo funcional, empresarial, industrial, cubría una determinada necesidad que no era capaz de cubrir otro. Es decir, a partir de las deficiencias y las dificultades de determinados programas, permiten el surgimiento de otros. Pero esos otros programas también vienen aparejados con grandes deficiencias, grandes dificultades. Ahora, ¿por qué hace falta tantos programas de creación, tantos lenguajes de programación para crear un software? Ah, bueno, porque determinados programas, determinados lenguajes de programación se especializan en determinadas tareas que la hacen más cómoda, la hacen con mejores condiciones tecnológicas que lo pueden hacer otros. Y así, cada lenguaje de programación se ha dividido en dependencia de las facilidades y en dependencia de del gusto, del interés o de las necesidades que tengan los que estudien esos lenguajes. Pero todo eso es bla, 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 bla. Todo eso es bla, 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 bla. Todos los lenguajes de programación tienen grandes deficiencias, cualquiera de ellos. Cualquiera de ellos. Este es muy bueno, pero hay que poner muchos códigos. Este es muy bueno, es muy fácil, pero la cantidad de código que hay que poner es muchísimo. Aquí no hay que poner, no hay que poner muchos códigos, pero no tiene el nivel de funcionalidad que tiene el otro. Y así sucesivamente. Y le voy a poner un ejemplo. Hay un gestor de base de datos que se llama Access y no estoy haciendo promoción a nada. Pero ese gestor de bases de datos tiene la posibilidad de crear tablas de almacenamiento de la información y personalizar esas tablas de manera que respondan a determinados intereses. Pero además de eso, ese gestor tiene posibilidades de crear formularios donde la información se va a colocar ahí para que sea almacenada en las tablas. Formularios de todos tipos, de todas las variantes que se necesiten. Pero además de eso, ese gestor tiene un lenguaje llamado VBA, es un lenguaje de programación, sí, está anexado al propio gestor una plataforma de lenguaje de programación que trabaja directamente con ese gestor. Pero además de eso, tiene un lenguaje de programación auxiliar llamado SQL. Pero además de eso, tiene facilidades para de manera automatizada crear pequeños programas que ayuden a agilizar determinadas tareas. Pero además de eso, si usted quiere crear dentro de este gestor un ambiente de página web, también lo puede hacer. Es decir, cuando usted ve todas las posibilidades de este gestor, usted dice, wow, qué completo es, qué completo es.
Sin embargo, empezaron a crear otros gestores de bases de datos que no tenían ninguna de las posibilidades de este gestor. No, pero estos gestores de base de datos permiten incrementar una cantidad de personas, por ejemplo, en Internet o a nivel de multiusuario. ¿Y por qué no se hizo con Access? ¿Por qué no se hizo con Access? ¿Por qué te tienes que crear un gestor nuevo? ¿Por qué lo que le falta a Access para que responda a los rendimientos que se necesita no se hace? ¿Y sabe por qué digo esto? Porque qué curioso, en los lenguajes de programación todo está muy bien hasta que usted no tenga que hacer una interfaz gráfica. Cuando usted tenga que hacer una interfaz gráfica, crear, por ejemplo, un formulario con un menú, con botones, con una serie de herramientas de origen gráfico, lo que demora segundos o minutos hacerlo en ese gestor de Access, en un lenguaje de programación lleva una cantidad de códigos y un nivel de complejidad enorme para crear un botón. Esos son los seres humanos, los grandes seres humanos. Y entonces, ¿qué ocurre? Que entonces crean, después de grandes maneras complejas de hacer el formulario, entonces tienen que buscar una conexión. Ese programa que usted está haciendo, que usted creó ese formulario, usted tiene que buscar entonces una conexión de ese lenguaje de programación con la base de datos de las que yo mencioné acá, para que entonces la información que usted coloque en ese formulario llegue a esa base de datos. Y no les tengo que explicar las complejidades que lleva hacer la conexión con esa base de datos. Entonces, y hay un simple gestor que lo tiene todo. No, 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 no. Hay que complicar las cosas. Hay que crear un lenguaje de programación que no tiene nada de eso, que si quiere construir una base de datos o hacer un software en función de una base de datos, tiene que complicarse en cuanto a su interfaz gráfica, después hacer una conexión con otra base de datos inventada y hacer una conexión con ella. Pero ahí no termina todo. No, 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 no. Existe una cantidad de procedimientos en programación que hemos ido avanzando. Ahora se habla, por ejemplo, de la programación orientada a objetos, buscando una modularización adecuada, buscar una mejor organización. Interesante la la programación orientada a objetos. Muy interesante porque es una, es como una réplica del mundo real. Muy interesante, muy, muy, muy interesante. Y dentro de los lenguajes de programación hay una serie de métodos que le permiten a usted, ¿verdad?, establecer la estructura de programación, cómo son las variables, las constantes, eh, las condicionales, los bucles, ¿verdad?, los arrays. eh, Le permite todos estos procedimientos, todos estos métodos, le permiten establecer esa programación tan eficaz. Pero no, 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 no. No, no basta con que usted tenga el método. No, 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 no. Cada lenguaje de programación tiene una sintaxis diferente para
explicar el mismo método. ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué es eso? Es decir, quien crea un lenguaje de programación lo creó porque, en primer lugar, porque se sintió capaz de crear otro lenguaje de programación. En segundo lugar, para ir en contra del que existe y hacerle la competencia. Y en tercer lugar, para tratar de mejorar lo que el otro no tiene. Ah, pero ¿dónde está el error? En que si hay un método ya establecido, ¿por qué tengo que cambiarle la sintaxis? Juan Carlos, tienes que cambiarle la sintaxis porque entonces el otro te va a demandar por derecho de autor. Entonces tú a un bucle, tú tienes que ponerle dos comas y no el punto que puso el otro. Y si otro crea otro programa de programación y tiene que crear un bucle, entonces va a ponerle punto y coma, no los dos puntos ni la coma. Y entonces los lenguajes de programación cada vez se hacen más complejos, extremadamente más complejos para ese programador, que está haciendo lo mismo, lo mismo. Entonces, ¿a qué se iguala esta condición? Hablando de todo un poco, ¿verdad? Bueno, que cuando usted va a decir casa, hay 300 idiomas donde de manera diferente dicen casa, pero un delfín nada más que se comunica de una manera con el otro delfín. Entonces, de esa manera intoxicamos. De esa manera nos autodestruimos. Cuando hacemos divisiones y divisiones y divisiones y divisiones, donde la verdad es una sola, donde la verdad es una sola. No es más fácil a través de una plataforma, una única plataforma, crear todas las condiciones funcionales para que sea multifuncional y abarque todas las posibilidades y que esa plataforma se desarrolle para eliminar todos los contratiempos y todas las deficiencias que pueda tener. ¿No es más fácil? No, 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 no. No, hace falta crear modelos nuevos que traten de superar a los anteriores, pero manteniendo otros niveles de deficiencia y dificultad. Entonces, realmente, de lo que representa en lo absoluto de la creación, que son las tecnologías digital, también hemos creado un gran caos, un inmenso caos. Y antes de pasar a la parte de la inteligencia artificial, ¿verdad? A ver si le acabo de responder la pregunta, Luis. Dime, José Rafael. No, solo pues como una observación de ese caos que estamos hablando, de ese retroceso y eso lo podemos ver en muchísimas cosas. Las farmacéuticas, lo mismo. Sin ir tan lejos, las conexiones estas que usamos para los teléfonos celulares, cada marca tiene una conexión diferente y hacen lo mismo. Y eso, traducción es más basura, traducción es cada vez que... o sea, realmente ahí solo con eso nos podemos dar cuenta de lo ilógicos que somos como humanidad, ¿no? Y entonces hay que oírnos. Somos espirituales. Dios es todo amor, pero nosotros somos una raza divisionista que luchamos por, por una independencia, tratando de demostrar que somos mejores que otros, pero al final no lo demostramos. Y estamos llenos, nuestros niños.
Bueno, ¿qué programa, qué lenguaje de programación, papá o maestro me recomienda? Bueno, según a lo que te vayas a dedicar. Sí, pero a lo que me vaya a dedicar, por ejemplo, si me dedico a páginas web, ¿tú sabes cuántas plataformas para crear páginas web existen? Si me voy a dedicar a hacer aplicaciones por móviles, hay muchas. Además, hay muchas plataformas de desarrollo. ¿Por qué? ¿Por qué tanta confusión? Bueno, igualmente hay muchos libros sagrados, supuestamente sagrados, hay muchas religiones, hay muchas versiones y formas de vida, todo falso, todo erróneo, todo equivocado, y a eso llamamos desarrollo. A eso llamamos desarrollo. No nos podemos poner de acuerdo y alguien decir, a ver, ¿cómo yo logro crear una plataforma que genere y construya y cree aplicaciones, software, aplicaciones, programaciones a partir de una única plataforma que pueda tener todos los beneficios de todas las demás y que no tenga ningún tipo de error ni deficiencia? Ningún error ni deficiencia y que pueda cubrir todo lo que hace lo demás. Pero ahora vamos todavía diferente. Y ahora, por eso hemos llegado al desarrollo de la programación. No, 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 no. Es decir, cuando un programador recibe instrucciones de su cliente y crea un software que refleje el nivel de necesidad o el nivel de automatización que requiere esa empresa o ese cliente, lo estamos haciendo en función de esa biblioteca que nada más que es en inglés, porque quien creó eso lo creó su idioma nativo era inglés, y está obligando y esclavizando a las personas que estudien inglés. ¿Por qué? ¿Por qué me estás esclavizando a que estudie inglés? Porque tú lo creaste bajo tu idioma natal o nativo. ¿Serio? Me estás indicando entonces, ¿estás convencido y seguro que tu idioma es el mejor, el universal? Entonces, pero cuando yo construyo, entonces yo tengo que agarrar un lenguaje de programación, el que más yo me identifiqué, primero que aprendí, y a través de él, si tiene todas las condiciones necesarias, yo te voy a crear ese software que tú necesitas con todo el nivel de complicaciones que puede tener esa programación, por eso es tan cara. Y ahora me pregunto, ¿en eso se basa el desarrollo digital? No. En eso no se basa el desarrollo digital. El desarrollo digital se basa en que en algún momento de la historia, un programador para crear un software lo va a crear a partir de un cuestionario de preguntas. Y a partir de lo que ponga en ese cuestionario, irá modelando de alguna manera ese software, donde esa plataforma de lenguaje de programación irá creando y desarrollando el software en función de ese cuestionario. Ahí se las dejo a los programadores, a los grandes programadores del mundo, porque hacia esa orientación debe ir la programación, que sea sencilla, que sea rápida para el desarrollo automatizado de todos los procesos que necesita la humanidad tener en cuenta. Pero primero, tienes que aprender a resolver todas estas
todos estos diferenciales que tiene. Eso es en función de la programación, en función de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial se equivoca, tiene errores. Hoy por hoy se le hacen preguntas a esa inteligencia artificial y te dice, mira, tú debes hacer esto, esto, esto y esto. Y cuando tú dices, mira, pero esta recomendación que me estás dando no es compatible con el sistema que te estoy, con el sistema donde estoy trabajando. Y entonces esta programación, esta inteligencia artificial dice, disculpe por la confusión y te da otra orientación. Y cuando tú vas a canalizar esta orientación, le vuelves a decir, mira, esto tampoco es compatible con el sistema que estoy trabajando. Ah, disculpe la confusión. Y se sigue disculpando la confusión hasta que lo que dice sí se relaciona con lo que tú estás trabajando. Entonces, la pregunta sería, ¿realmente quién es el que comete error? ¿La máquina, el software o la persona que lo programa? Sería, ¿y por qué? Porque hablar de inteligencia artificial en un mundo donde el reflejo es un gran caos conceptual, es un chiste, es un gran problema. Porque la máquina, ese software, lo único que va a recibir y va a trabajar y va a procesar es con la información que tiene ese ser humano. La información que tiene, pero ¿qué información tiene ese ser humano? Una información imprecisa, incoherente, no completa, basada en lo que él cree sin o carente de una plataforma absoluta a partir de las leyes, propiedades y principios de espacio-tiempo, a partir del programa de la creación. Esa inteligencia artificial, pobrecita, no tiene esa condición. No tiene esa condición. Eso es lo que quería decir. Bueno, entonces